¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Ha podido revisar lo que les envié? ¿Para qué? Todo no, doutora, se pode enviar com mais antecipação para nós outros, porque teníamos atividades para entregar hoy Sí, día. sí, sabía que me iban a decir eso. Van a disculpar, jóvenes. A ver, es que ¿saben qué? La otra vez ya quería enviárselos ese mismo día que envié del anterior. Quería enviarlo eso, pero la verdad es que me tardaba muchas horas descargarlo. Así que recién anoche, que tenía un poco de tiempo, ya me puse a hacer. De todas maneras, no se preocupen, se los voy a enviar con una semana de anticipación de a partir de ahora en adelante, ¿ok? Para que lo puedan revisar. De todas maneras, vamos a iniciar hoy día. Les voy a dar un pantallazo de lo que más o menos describe ese video. Cosa de que me encantaría que lo vayan revisando antes, previo, para que yo pueda directamente pasarles el tema, y más que todo para que podamos hacer casos clínicos, o sea, más bien nos dé tiempo para hacer casos clínicos. ¿Ok? Bueno, vamos a revisarlo rápidamente conmigo hoy día, por lo menos una patología. Aguárdenme un segundo que les voy a mostrar las diapositivas. Hoy día vamos a comenzar con las patologías de esófago, ¿ok? Vamos a ver, vamos a revisar un poquito las patologías de esófago. Para que comencemos a revisar lo que nos corresponde a gastroenterología. Vamos a comenzar con la parte de arriba, que lo primero es patologías de esófago. Doctora, buenas tardes. Hola. Hoy no hay cómo marcar presencia. Estaba mirando en la plataforma ahorita. No, pero no, a partir de la próxima clase lo hacemos, ¿listo? Voy a Ya, activar perfecto. ese ítem. Doutora, pero si quiere nosotros ponemos o nombre en chat de la clase mesmo. Sí, está bien. Voy a dejarles hoy día un trabajo en plataforma para que lo entreguen hasta máximo el día miércoles, por favor. Ahorita finalizando la clase lo activo y les mando el screen por el grupo. ¿Listo? Que es sobre este tema, patologías de esófago, para que lo puedan resolver. Ya, doutora. Ay, no sé por qué tarda tanto esto. Hasta jueves, ¿qué horas, doutora? ¿Perdón? Hasta el miércoles, Hasta hasta el miércoles a las 10 de la noche. Ya, doutora. ¿Me confirma si se ve la diapositiva, ok?
¿Se ve, no? ¿Sí? Sí, doctora. Ok, bueno, vamos adelante. Bueno, yo les había indicado que gastroenterología es una especialidad de la medicina que se encarga del estudio de las patologías desde el esófago hasta la parte del ano. Entonces, hoy día vamos prácticamente a estudiar eso, son patologías del esófago, pero antes de eso vamos a comenzar estudiando un poquito sobre el esófago. ¿Qué es el esófago? El esófago es un conducto que va de faringe hasta el estómago, que mide aproximadamente 25 centímetros de longitud en los varones y 23 centímetros en las mujeres. Un momentito. Tiene labio inferior, tiene dos orificios principalmente, uno superior que está comunicado con la faringe y otro inferior que está comunicado con la parte del cardias, que es del estómago. Tenemos una situación anatómica por delante de la columna vertebral. Esta se va a estar relacionando con el borde inferior del cricoides, se inicia a la altura de la sexta vértebra cervical, termina abriéndose en el cardias, que es el orificio que comunica con el estómago, a más o menos el nivel de la 11ª vértebra torácica, ¿no? Entonces aquí vemos el esófago es un conducto membranoso muscular que va desde la faringe hasta el estómago, mide 25 centímetros de longitud y 3 centímetros de diámetro. El esófago para su estudio está relacionado la cara posterior con lo que es la parte de la tráquea y los plexos vasculonerviosos. Por adelante va a estar relacionado con, en la parte de arriba con el tórax, la región torácica anterior, y en la parte de abajo va a estar relacionada con el corazón. Y a los lados, las caras laterales va a estar relacionada con las pleuras pulmonares. Bueno, este es el esófago, va desde aquí, desde la parte de la faringe hacia el estómago. Tiene 3 estrechamientos, uno que es el estrechamiento cricoideo, porque está relacionado con el cricoide, y otro que es el estrechamiento aórtico bronquial, y el estrechamiento diafragmático. El cervical ocupa el espacio visceral del cuello. Por si acaso, esto en el anterior video que les mostré, para que lo vayan revisando, está mucho más específico, ¿ok? Ocupa el espacio visceral del cuello. ¿Ya? Su origen desde el orificio, su origen hasta el orificio superior del tórax posterior a la tráquea, a la que se adhiere con la vaina visceral. La parte torácica recorre toda la longitud del tórax y está relacionado con el mediastino superior, posterior a la tráquea y anterior a la columna vertebral, como les había indicado. Y el mediastino posterior está entre las pleuras mediastínicas, posterior a la bifurcación de la tráquea y anterior de la columna torácica, en la que se ve separado por la arteria aorta. La parte diafragmática mide aproximadamente 1 centímetro, pasa por el hiato esofágico del diafragma anterior al hiato aórtico y a nivel de la 10ª vértebra torácica. La parte abdominal mide 2 centímetros, ocupa el espacio supramesocólico, el posterior al lóbulo izquierdo del hígado, y la parte mediastínica, que va a estar recubierta por un peritoneo. Les muestra que un poquito todo este es el esófago. Internamente estos son las relaciones. Por delante, la parte de arriba con la tráquea, por detrás el esófago con la columna vertebral, ¿no es verdad? Y aquí en la parte inferior con el estómago. Va a estar relacionado con el hiato esofágico, por el cual va a atravesarlo conjuntamente con los nervios vagos. Los estrechamientos les había dicho que es el cricoideo, el broncoaórtico y el diafragmático. El cricoideo, que se va a relacionar con la cricoide, el broncoaórtico por su íntima relación con el callado de la aorta y el bronquio izquierdo, y el diafragmático, que va a estar relacionado a nivel del cardias. La estructura del esófago está dado por 4 capas. Uno interno, el más interno, que es la capa mucosa, otra que es la submucosa, la muscular y la serosa, ¿ok?
La capa mucosa está relacionada con el epitelio cilíndrico simple, la capa submucosa, que es un tejido celular laxo con bastante irrigación, la muscular, que son 2 capas, y la serosa, que es la parte más superficial. Okay. Esta es la capa mucosa, esta es la capa submucosa, y bueno, aquí ya vemos un poquito del esófago de transición. Esto es muy importante, este epitelio de transición, ya que del epitelio circular, que no tiene ninguna segregación de ningún reactivo, va a pasar a un epitelio también cilíndrico, pero con segregación de ácido clorhídrico, de jugo gástrico. Entonces eso, al segregar, nos hace cambiar el epitelio columnar del esófago al estómago. Eso es muy importante porque se van a darse cuenta que cuando hay demasiado reflujo gastroesofágico, ese reflujo va a hacer que este epitelio del esófago cambie su estructura a un epitelio gástrico. Y eso con el tiempo nos puede llevar a un cáncer de esófago o un cáncer de esófago y estómago, ¿ya? La vascularización de todo lo que es el esófago está dada por la arteria tiroidea inferior, que es la arteria rama de la arteria subclavia, la aorta torácica descendente, que van a dar las arterias bronquiales para el esófago, y la gástrica izquierda y frénica izquierda inferior, que son ramas de la arteria aorta, ¿no? En el caso de las venas van a drenar en las venas tiroideas inferiores, la parte torácica en las venas ácido y la parte gástrico inferior en las venas ácidos y gástrica izquierda. Tenemos la situación simpática y parasimpática. La inervación parasimpática está dada por el núcleo dorsal del vago, por fibras preganglionares que alcanzan al plexo esofágico. ¿Ya? Y las fibras postganglionares de los plexos entéricos que llegan a la musculatura y a las glándulas esofágicas. La parte simpática va a estar dada por los segmentos torácicos de la médula espinal, que salen fibras preganglionares al ganglio cervical superior, y de él también van a salir fibras ganglionares. Tomemos en cuenta que la parte simpática va a estar representada por las cadenas ganglionares y la parasimpática por el nervio vago. ¿Ok? Entonces, irrigación tiroidea inferior, arterias broncoaórticas, arterias, las venas ácido, las venas tiroidea inferior y el tronco torácico. Vamos a comenzar un poquito con las patologías del esófago para que vayamos avanzando. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay algunas patologías que vamos a ir viendo, ¿ya? A partir del esófago. Uno que es la inducción. Okay. Tenemos la parte de la esofagitis, que es, como dice su nombre, esofagitis, inflamación de la mucosa esofágica, y el esófago de Barrett, los tumores del esófago, que son los tumores benignos, malignos, el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma. Bueno, vamos a ver los síntomas comunes. Tenemos algunas abreviaturas que tenemos que entenderla muy bien, como son disfagia, que es la dificultad subjetiva para tragar, o la pirrosis, que es un dolor retroesternal quemante, el dolor y la hematemesis, que está asociada a enfermedades que nos producen ulceración e inflamación esofágica. Tenemos las anomalías congénitas jóvenes. Las anomalías congénitas, bueno, la agenesia es muy raro, casi nunca se ha visto, ¿ya? La agenesia es cuando no tenemos esófago, casi nunca se ve, es muy raro, ¿ya?
La atresia, tenemos un segmento del esófago que está constituido por el cordón delgado y no canalizado. Tenemos la fístula, que tenemos una conexión del esófago con un bronquio o la tráquea. Por ejemplo, es cuando el esófago se comunica con otro órgano que está a su alrededor. Tenemos las estenosis, que son constricciones no neoplásicas del esófago. ¿Qué quiere decir? Que el esófago está por cerrarse, una estenosis. Se cierra el conducto del esófago, pero no es neoplásico, porque mayormente las estenosis son de causa neoplásica. Ya quiere decir que es porque hay un tumor allá dentro del esófago que está obstruyendo este paso. Dentro de las bandas y anillos tenemos las lengüetas mucosas que sobresalen menos de 5 milímetros a la luz. Bueno, tenemos principalmente, vamos a ver hoy día un poco solamente una perspectiva de todas las patologías que vamos a revisar. Ya, esto es solamente una perspectiva porque las vamos a revisar una por una y con el debido cuidado y con las debidas, el debido aprendizaje, ¿ok? Entonces, tenemos la acalasia, que es una dilatación progresiva del esófago, que está situado aproximadamente al esfínter esofágico inferior, ¿ya? Son 3 anomalías, ¿ya? Principalmente se da por 3 anomalías. 1, por la ausencia del peristaltismo. 2, por la relajación parcial o incompleta del esfínter esofágico inferior en deglución. Y otro que es por el aumento del tono basal del esfínter esofágico inferior. Tenemos también una hernia de hiato, que es una separación de los pilares del diafragma, ¿ok? Y tenemos los divertículos. La hernia de hiato es cuando prácticamente parte del esófago se separa uno de los pilares del diafragma y el esófago se va para la parte del esófago o en todo, perdón, para la parte del estómago, o en todo caso el estómago se viene para la parte del esófago. Tenemos los divertículos. Los divertículos son saculaciones que salen a partir de la mucosa del esófago. Que son prominencias saculares en el esófago proximal o distal. Y otro que tenemos las laceraciones, que es el síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss es cuando el paciente constantemente tiene vómitos, demasiados vómitos, cosa de que esos vómitos producen unos desgarros de la mucosa gástrica, perdón, de la mucosa esofágica o más que todo de la unión gastroesofágica, y eso nos lleva como consecuencia de vómitos prolongados. Aquellos pacientes que por ejemplo tienen, ¿cómo les digo? Que tienen este problema de nutricional, que tienen, se me fue, anorexia o bulimia más que todo, que constantemente están vomitando los alimentos, terminan haciendo esto, una síndrome de Mallory-Weiss. Cuando nosotros sepamos del síndrome de Mallory-Weiss, a partir de estos desgarros longitudinales que hay en la unión gastroesofágica, y cuando es por un tiempo muy prolongado, esto con el tiempo nos puede llevar a un cáncer de la unión gastroesofágica. Las varices, que son venas dilatadas y tortuosas en esófago y estómago proximal, eso, ¿no? De estas vamos a comenzar viendo un poquito hoy la esofagitis. ¿Qué es la esofagitis? La esofagitis, como su nombre lo indica, es la inflamación de la mucosa esofágica, ¿ya? Mayormente se va a darse por una esofagitis, inflamación de la mucosa esofágica. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué motivo se da esta patología? Bueno, tenemos la esofagitis por reflujo, ¿ya? Por una intubación gástrica prolongada,
o por ingestión de irritantes como son el alcohol, el ácido, los alcales o la parte corrosiva. También muchas veces se produce esofagitis cuando hay una terapia anticancerosa, ¿no? Y por infecciones como las bacteriemias o viremias. Tenemos también esofagitis cuando hay infección por los hongos. Esto mayormente se da en los pacientes inmunodeprimidos, aquellos pacientes que tienen cáncer o tienen SIDA, VIH-SIDA. ¿Ok? Tenemos también, cuando hay uremia, también puede haber esofagitis. Cuando hay radiación, también podemos ver esofagitis. Y en enfermedades sistémicas como la epidermolisis bullosa. ¿Ok? En esas situaciones tenemos esofagitis. Bueno. La patogenia, tenemos la causa principal y la más frecuente de esofagitis es la esofagitis por reflujo. Tenemos varios mecanismos etiológicos que van a estar implicados. La disminución de la eficacia de los mecanismos antirreflujo nos puede llevar a una presencia de hernia hiatal por deslizamiento. Cuando hay un aumento del contenido gástrico también, ¿no? Cuando hay una reducción de la capacidad reparadora de la mucosa esofágica debido a que hay una exposición crónica a jugo gástrico. Por ejemplo, cuando comemos demasiadas cosas picantes, cuando tomamos demasiada soda, que eso nos produce un aumento del reflujo o del jugo gástrico. Entonces, cuando hay un aumento del reflujo gástrico, eso pasa hacia el esófago y nos produce una esofagitis. ¿Ok? Una inflamación de la mucosa esofágica. Bueno, dentro de la esofagitis, ¿qué podemos decir según la macroscopía? La macroscopía nos puede dar hiperemia, que es la inflamación, o más bien dicho, la comunicación eritematosa del esófago. Tenemos por histología la esofagitis por reflujo no complicado. Tenemos la papilomatosis en más del 75% del espesor. Cuando hay una hiperplasia de la capa basal o cuando hay eosinófilos con o sin neutrófilos en el epitelio. La lesión de la mucosa aparece cuando hay exposición prolongada al ácido gástrico. Y las demás causas de esofagitis presentan sus propias características morfológicas. Tenemos la esofagitis por candidiasis, que es una mucosa cubierta con membranas blanquecinas adherentes. Ustedes conocen el Candida albicans, nos puede producir esofagitis, ¿ok? Las herpes, que son úlceras en sacabocado e inclusiones nucleares. Tenemos las esofagitis por infección por el citomegalovirus, cuando hay células inclusionales en el estroma de la base de la úlcera o del endotelio. También tenemos la esofagitis por irradiación, una mucosa atrófica, un aplanamiento de las papilas, fibrosis de su mucosa. Tenemos la esofagitis por el consumo de sustancias químicas, ¿ok? Como cuáles, por ejemplo. Como por haber tomado algún insecticida, por haber consumido algún raticida. Entonces todo eso nos puede producir también esofagitis. Cuando el paciente comienza a tener esofagitis, tenemos, ¿cuál es la clínica? En adultos mayores de 40 años mayormente se da. Ocasionalmente lo tenemos en los niños y en los lactantes. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas que podemos presentar, ¿qué pacientes pueden tener esofagitis? Tenemos la disfagia, es la principal, el ardor,
la regurgitación de material ácido, hematemesis o melenas, ¿ok? A veces el dolor muchas veces puede ser tan intenso que se confunde con un ataque cardíaco. Esto es muy importante, jóvenes. Nunca debemos confundir un infarto agudo de miocardio con una esofagitis. Por eso es necesario que cuando nosotros tengamos esofagitis, cuando el dolor sea tan intenso, primero realizar un electrocardiograma para descartar un infarto agudo de miocardio, porque muchas veces este dolor puede ser por un ataque cardíaco y no una esofagitis. Entonces, ante la duda, primero está a sacar lo que es la parte del ataque cardíaco. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones pueden ser una ulceración, una hemorragia, una estenosis o una tendencia a la aparición del esófago de Barrett. Bueno, dentro de los trastornos motores esofágicos tenemos el esófago. En realidad, ¿cuál es la función? Es un conducto membrano muscular que tiene como función transportar la comida que está deglutida de la faringe o desde la boca faringe hacia el estómago. ¿Ok? Es un tubo muscular recto que posee en sus extremos dos esfínteres: el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Y los mecanismos de contracción neuromuscular. Esto que implica un funcionamiento normal, que son complejos y que requieren una fina coordinación de los músculos y nervios. A ver, ¿qué quiero que me entiendan? En cuestiones del esófago, el esófago principalmente, la parte de arriba tiene un músculo estriado. El músculo estriado se caracteriza por ser un músculo voluntario. Es decir, si nosotros queremos tragar algo, nosotros podemos tragarlo. Pero a partir del tercio medio tenemos una musculatura lisa. Por ende, esta musculatura lisa, muchas veces vamos a ver que esta musculatura lisa tiene una inervación que es una inervación, perdón, que es parasimpática, ¿ya? Que es parasimpática. Por ende, al ser parasimpática, nosotros no vamos a poder tener un control sobre él, ¿ok? Entonces, su alteración de esta inervación nos puede producir disfagia, dolor torácico y sensaciones de pirrosis. Bueno, dentro de la fisiología tenemos la muscular propia, la capa circular y la capa longitudinal. Esta es la mucosa, la submucosa, la muscular y la subserosa. Este tercio superior es voluntario, este tercio medio es mixto y el tercio inferior es involuntario. Por eso es que cuando la comida o el producto ya está a este nivel, nosotros no podemos volverlo, a no ser con un estado nauseoso muy intenso. Perdón, jóvenes. Bueno, dentro del esfínter esofágico superior tenemos el voluntario, que está dado por la musculatura estriada, tónicamente cerrado en reposo debido a la excitación neural continua, y luego de una tragada en coordinación con los músculos de la fase orofaringea, que cesa la descarga neural, generando la disminución de su punto de reposo por menos de un segundo. Dentro de lo que es la peristalsis, el esófago tiene una peristalsis mínima en la parte de arriba y ya en la parte de abajo más que todo es lisa,
¿ya? El primer evento en estas situaciones es la relajación. Esto por si acaso es un esofagograma. Casi no se realiza aquí, ya casi no la tenemos. Muy raro es el lugar donde se realiza, ¿no? El primer evento que sucede, primero hay una relajación de la musculatura lisa del esófago, que se precede a la onda peristáltica. Por ende, pasa el alimento y esto se va relajando. Al haber esta relajación, se va a asociar con la liberación de óxido nítrico, ¿ya? Y esto nos va a generar un periodo de refractariedad que impide la respuesta deglutoria. Esto más o menos sucede en función de 5 segundos, o sea, el tiempo que tragamos el alimento, esa es la situación. Ahora, hay patologías que nos pueden dar por una peristalsis secundaria, que va a estar desencadenada más que todo por la distensión del esófago y que puede ser causada por un reflujo gastroesofágico. Cuando la onda se inicia inmediatamente, sobre la zona de distensión, progresa en forma peristáltica y se asocia a relajación del esfínter esofágico inferior. No se acompaña ni de una onda inhibitoria ni de un periodo refractario. Bueno, nosotros tenemos en el esfínter esofágico inferior principalmente dos componentes. El esfínter esofágico inferior tiene un músculo liso y el extrínseco, que es de la parte del diafragma, la crura diafragmática, es estriado, liso. Tiene la característica de ser un músculo especializado que mide de 2 a 4 centímetros de largo y que tiene más que todo un tono constante. En parte debido a las propiedades del músculo y en parte por la actividad excitatoria colinérgica de las neuronas mioentéricas, ¿no? El óxido nítrico, que es el que les decía que se segrega, ¿no es verdad? El óxido nítrico es el principal neurotransmisor negativo que induce más que toda la relajación del esfínter esofágico inferior. Por eso van a ver que muchas veces utilizamos este tipo de tratamientos como son el óxido nítrico para poder realizar la parte de la relajación neuromuscular del esófago. Tenemos los trastornos motores. Ahora, ¿qué trastornos motores tenemos? En condiciones en las cuales la motilidad del esófago difiere significativamente de las variaciones normales aceptadas. Se diagnostican a través de estudios manométricos del esófago y la mayoría de ellos comprometen a la musculatura lisa en 2/3 distales del esófago. Las alteraciones del tercio proximal son menos frecuentes, ¿ok? Los valores normales de la manometría, pregunta de examen, todo esto, ¿cuáles son? Del esfínter, presión basal del esfínter esofágico inferior de 10 a 45 milímetros de mercurio. ¿Ya? La relajación del esfínter esofágico inferior con las degluciones completas y la presión residual es menor a 8 milímetros de mercurio. En cuestiones de la progresión de la onda son 2 a 8 centímetros por segundo. Tenemos la amplitud de las ondas distales que van de 30 a 180 milímetros de mercurio, que es más que todo un promedio de 10 degluciones, ¿ok? En la clasificación de los trastornos motores tenemos los primarios y los secundarios. El primario principalmente es aquel que se da de manera inicial desde que él nace. Y el secundario cuando va apareciendo a partir de otras patologías como son la diabetes mellitus, la enfermedad del tejido conectivo, la dermatomiositis, la esclerodermia, la amiloidosis, también cuando hay chagas, cuando hay neoplasias. Dentro de estos trastornos motores primarios, que son estos,
tenemos principalmente como causa la inadecuada relajación del esfínter esofágico inferior y a partir de ello vamos a tener la acalasia, ¿ya? La acalasia clásica, que es la patología que más vamos a ver, ¿ok? La acalasia. Ahora, tenemos también algunos desórdenes que son atípicos de la relajación. Tenemos también las contracciones que son incoordinadas, que por ejemplo tenemos aquí el espasmo difuso, y la hipercontracción, que son la de cascanueces, del esfínter esofágico inferior, el hipertensivo aislado, y la hipocontracción, motilidad inefectiva esofágica. Bueno, aquí tenemos la acalasia. Esa es la que vamos a revisar hoy día, ¿ok? Vamos a revisar la acalasia y ahí vamos a ver. Esta es la primer patología, ¿ya? Hasta ahí, jóvenes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Pueden aprovechar para hacer. Yo, doctora. Adelante. Sí, para la esofagitis que usted nombró, ¿cuál es el diagnóstico? O sea, ¿qué examen le tengo que hacer al paciente si estoy sospechando de una esofagitis? Ya. ¿Qué es lo que tiene que decirme el paciente? Esa es la pregunta para yo sospechar. Claro, o sea, yo solo me voy a guiar de los síntomas del paciente o hay algún examen que sí o sí, así sea como un gol estándar, que me diga que el paciente tiene una esofagitis por reflujo o algo así. Ya, te respondo la pregunta. Bueno, principalmente nosotros nos basamos por la parte de la clínica, por el examen físico que casi mucho no puedes ver y por los estudios complementarios. Así es el diagnóstico de esofagitis. Ahora, dentro de la clínica, ¿qué me tiene que decir el paciente para yo pensar en una esofagitis? ¿Qué me tiene que decir? Los primeros síntomas que lo acabamos de nombrar: disfagia, que es el dolor para tragar los alimentos; muchas veces reflujos, que es cuando tú sientes que los alimentos, la parte agriedad, los alimentos se vienen hasta aquí arriba y se bajan nuevamente, eso se llaman los reflujos, ¿ya? Y el dolor retroesternal, que no es tan intenso, pero muchas veces lo podemos confundir con el dolor pericárdico de un infarto agudo de miocardio. 3 cosas: disfagia; 2, dolor retroesternal; y el tercero, que puede ser los reflujos. Esos son los síntomas principales para yo pensar. Si el paciente me dice: doctora, no puedo tragar, me cuesta tragar, cuando trago me duele todo esto, en las mañanas me levanto con una agriedad que esa agriedad sube hasta aquí. Y el tercero, muchas veces, doctora, cuando he comido algo, me viene un dolor muy fuerte aquí en la parte del pecho. Entonces, ahí yo tengo que pensar que el paciente puede estarme haciendo una esofagitis o en todo caso, un reflujo gastroesofágico, que es nuestro siguiente tema. A ver, ahora, ¿qué hago yo para decir si el paciente tiene una esofagitis? ¿Qué estudio puedo solicitar? Es la segunda pregunta, muy bien hecha. Entonces, ¿qué estudio le puedo? Yo les daría una manometría, pero las manometrías por lo menos aquí en Santa Cruz casi no van a encontrar. Y si lo encuentran, es súper de costo muy elevado. Entonces, ¿qué solicito? Normalmente nosotros, cuando el cuadro es muy fuerte, pedimos las endoscopías. Solicitamos las endoscopías. Entonces, las endoscopías las pedimos para poder ver la mucosa esofágica más de cerca. Entonces, para entonces, el paciente va a hacerse la endoscopía y nosotros vamos a poder observar el esófago de una manera directa. El endoscopista va a meter el endoscopio y va a observar la mucosa y te va a tomar fotos a la mucosa, y si tú ves que la mucosa está muy eritematosa, él te la va a reportar como esofagitis. Entonces ahí está tu diagnóstico, ¿ya? Entonces por clínica y por estudio complementario.
¿Ya? ¿Qué tratamiento puedes dar? Normalmente cuando nosotros revisemos reflujo gastroesofágico les voy a dar más de cerca un tratamiento. El tratamiento se basa pero en medicamentos que son por partes de partidarios del óxido nítrico, que te ayuda a relajar un poco la mucosa esofágica. ¿Ok? No sé si respondí tu pregunta o alguien más tiene alguna otra duda. Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a continuar con la calasia, ¿ya? ¿Qué es la calasia? La calasia ocurre bastante aquí y lo vamos a ver más que todo en aquellos pacientes que tienen, perdón, que tienen chagas. La mayoría de los pacientes que tienen ya chagas con el tiempo pueden hacer una calasia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este parásito que es el Triatoma cruzi, va a la inervación del esófago, del estómago, en todo caso de los intestinos, y puede producirnos el megacolon chagásico, o también al corazón, miocardiopatía chagásica, o al esófago que nos produce una calasia. Entonces, tenemos la calasia, que es una falla en la relajación con una alteración de la relajación del esfínter esofágico inferior, ¿ya? La incidencia va 1 en 100.000 personas por año y la patogenia normalmente está desconocida. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la fisiopatología de la calasia? ¿Cuál es la fisiopatología? Doctora, si fue por el Trypanosoma cruzi, creo que va a tener una degeneración del plexo de Auerbach. Exactamente. Exactamente, por eso, por la denervación del plexo de Auerbach. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la calasia? Primero que nada es la disminución significativa del número de neuronas mioentéricas, especialmente de aquellas que son las liberadoras del óxido nítrico en el esófago distal y en el esfínter esofágico inferior. Tenemos mecanismos que son desconocidos, tenemos múltiples posibles pacientes familiares, neurodegenerativos, genéticos e infecciosos y autoinmunes. Dentro de la fisiopatología de la calasia tenemos el insulto inicial, que es posiblemente viral, el BCH1. Tenemos los cambios inflamatorios y daño del plexo mioentérico, como los linfocitos CD3, CD8 en ganglios, activación del complemento a este nivel, ¿ok? Y también tenemos los que están sujetos al background, que es genético, cuando hay, bueno, no les voy a preguntar, pero hay uno de estos genes que son el HLA, DQA y el DQB1, que son unos genes que están relacionados con la calasia. En este caso hay una inflamación crónica con destrucción de las neuronas inhibitorias. Muchas veces la calasia puede ser secundaria a la enfermedad de Chagas o a un cáncer de la unión gastroesofágica. ¿Cuáles son los síntomas de la calasia? Primero que nada, la disfagia para sólidos líquidos, ¿ok? Que el paciente no puede tragar ni líquidos ni sólidos. Hay una regurgitación de comidas y saliva, hay una retención de comidas retenidas, hay tos de ahogo, hay un dolor torácico mayormente y puede haber pirrosis y baja de peso. Entonces, disfagia, el paciente no puede tragar sólidos ni líquidos, ¿ok? Regurgitación de comida y saliva, retención de comida retenida, tos de ahogo y dolor torácico, pirrosis, baja de peso. El estudio diagnóstico estándar que pedimos a estos pacientes es, este es el más económico y para mí es el mejor, que se llama
el estudio contrastado de esófago. ¿Qué quiere decir este estudio contrastado de esófago? Este estudio lo solicitamos y el paciente que tiene que va con este estudio contrastado donde el radiólogo le va a hacer consumir un contraste, y este contraste, al tragarlo el contraste, al tragar el contraste va a irlo consumiendo y vamos a ir sacando radiografía. Entonces este contraste va a quedar pintando todo el esófago, y fíjense que en el esfínter esofágico inferior tenemos una estenosis, ¿no es verdad?, conjuntamente con la parte del estómago. Entonces a eso nosotros llamamos acalasia. Este es un estudio de manometría, ya que en lo personal yo ya no lo uso, en lo personal. Porque es muy difícil de conseguirlo, este tipo de estudios, pero más que todo porque es muy de costo muy elevado muchas veces, ¿no? Y al ser de costo muy elevado, no nos permite a veces realizarlo, porque el paciente, la gran mayoría de los pacientes son de escasos recursos. Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento? ¿Qué más podíamos pedir? La endoscopía también se puede pedir para poder hacer diagnóstico de acalasia, aparte del esófago contrastado. Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento de acalasia? Lo hacemos con la inyección del Botox en el esfínter esofágico inferior. Tiene un 32% de efectividad en un periodo de 1.1 año. Casi ya no lo hago. Alguna vez lo he hecho, que es inyectar Botox en la parte del esfínter esofágico inferior. ¿Y qué hace esto? Que se pueda contraer un poquito el esfínter y pueda relajarse de manera oportuna. Las dilataciones neumáticas tienen una efectividad de un 72% a 5 años, y luego de los 5 años, bueno, pues vuelve nuevamente a salirle acalasia, ¿no? El riesgo es de un 3% de perforación en la dilatación, ¿no? Y teníamos también, ¿cómo es la dilatación neumática? Nosotros introducimos un neumático, que ahorita les voy a mostrar la foto, y vamos inflando el globito. Al inflar el globito, el pequeño, ¿cómo se dice?, la pequeña bolsa homeostática va dilatando. Al introducirse al esófago va dilatando, cosa de que queda dilatado por presión neumática. El riesgo es de un 3% que se perfore en la parte de la dilatación. Y la que más utilizamos ahora es las miotomías de Heller, tiene una efectividad de un 84% a 5 años. La flunduplicatura, que previene el riesgo de reflujo gastroesofágico. Este es el balón neumático que les decía. Este balón se introduce hasta el esófago. Entonces esto va a producir, hacerle la dilatación al esófago, así como están viendo, introduce y se va haciendo la dilatación del esófago. Y esta es la imagen de la miotomía de Heller que realizamos en estos pacientes, ¿ok? Y bueno, eso, ahí vamos a quedar hasta la miotomía de Heller. Espasmo difuso esofágico lo avanzamos en la próxima clase, porque quiero que terminen todos de revisar el video que les envié, que también es acorde al tema. ¿Hay alguna pregunta sobre acalasia? ¿Jóvenes? ¿Dudas, preguntas sobre acalasia? Claro, doctora. ¿Perdón? Para mí está todo claro. Ok, perfecto. Entonces vamos a revisar los temas que les envié y enseguida les envío este también para que lo tengan. Y bueno, nos estaríamos viendo la siguiente semana.